Muy buenos días, hermanos. Quiero saludarle con la paz del Señor a cada uno de ustedes y bendecir a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente Él nos da la gran oportunidad y el gran privilegio de poder compartir un sábado más. Luego de transitar una semana más y de haber sentido la compañía y ese cuidado tan especial de Dios sobre nuestras vidas, donde vemos que su amor se renueva cada instante sobre nuestra vida. Y hoy estamos delante de la presencia de nuestro Creador, el Dios del universo, el Dios con cuyas manos nos ha diseñado a cada uno de nosotros y nos ha hecho tan especial. Nos ha coronado con favores y con misericordia. Y hoy el pueblo de Dios se detiene un tiempo para adorarle, un tiempo para bendecir a Dios, un tiempo para estar a cuenta con nuestro Creador, pero también un tiempo donde necesitamos de la palabra. Necesitamos ser alimentados para poder continuar adelante. Sí, en la palabra que vamos a compartir hoy, hermanos, quiero que hablemos un poquitito acerca de la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Un Dios que su fidelidad cubre todo el abismo de la tierra. Llega a cualquier lugar. No hay un lugarcito donde la fidelidad de Dios no llega. Cubre nuestras vidas. Dios es un Dios fiel y quisiera que veamos en esta mañana, hermanos, sí, sobre la fidelidad de Dios. La palabra fiel tiene que ver con firmeza, constancia, afecto o ideas, ¿sí? Y obligación en el cumplimiento del compromiso establecido. La palabra fiel tiene que ver con firmeza, constancia, afecto, ideas, tiene que ver con obligaciones y con el cumplimiento de los compromisos que uno establece. Dios es, sin duda, hermanos, un Dios que nunca nos ha fallado. Puede de que nosotros le hayamos dado la espalda a Dios, pero Él no. Él siempre permanece firme en su fidelidad. Y la fidelidad, sí, es uno de los atributos de Dios. Sí, es uno de las cualidades que nuestro Creador tiene. Él es fiel. Y si nosotros contemplamos, hermanos, en este tiempo de aislamiento que hemos estado, ¿no? Que estamos haciendo, la cuarentena, podemos contemplar y ver la fidelidad de Dios en cada área de nuestra vida, cumpliendo fielmente, sí, con el cuidado tan especial que Él tiene por cada uno de nosotros. Por eso, hoy me gustaría que descubramos un poquitito más de la fidelidad de nuestro Dios. Y comenzamos, hermanos. Comenzamos con nuestro tema de esta mañana. Y el primer punto, sí, tiene que ver con una de las acciones donde se demuestra, sí, la fidelidad de Dios. Sí, Dios dice que Él es fiel en cumplir con su pacto. El texto bíblico se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice así: conoce pues que Jehová, tu Dios, es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios que cumple lo prometido. Decía el texto bíblico, Moisés
recordándole al pueblo de Israel, después de 500 años de aquella promesa, ¿sí? De aquel pacto que Dios había sellado con Abraham, que le daría una tierra que fluía leche y miel. Después de 500 años, sí, Moisés escribe, ¿no? Le dice a los israelitas, miren, Dios es un Dios que cumple sus promesas para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no ha pasado por alto aquel pacto que él hizo con Abraham. Si lo dijo, lo va a hacer. Y fue así, hermanos, que los israelitas luego heredaron la tierra prometida por Dios. Dios es un Dios que cumple lo prometido a su tiempo. Quizás no a nuestro tiempo o a nuestros antojos o a las cosas que nosotros queremos, pero a lo que Dios ha establecido para nosotros, hermanos, y nos ha prometido, Él lo va a hacer, va a cumplir, ¿sí? Y en esto, hermano, hay muchas cosas que nosotros queremos quizás para nuestras vidas y quizás lo hemos pedido a Dios muchas veces y todavía no se da. Y si no se da todavía, hermanos, espera, Dios no se ha olvidado de ti. Pronto Dios llegará y actuará a tu favor, porque Dios es un Dios que no abandona, un Dios que cumple lo que Él prometió. En otra acción de la fidelidad de Dios tiene que ver que Dios es un Dios que cumple, ¿sí?, en aplicar su disciplina. Dios es un Dios que cumple la disciplina. Si Él prometió traernos en el camino correcto, amonestándonos, Él lo va a hacer. Dios es fiel en cumplir, sí, lo establecido. Y dice el Salmos 119, verso 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conozco que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me amonestaste, me has llamado la atención. Y esto, hermanos, es algo importante. Si Dios ve que nosotros andamos mal, que quizás no estamos caminando conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas, o si estamos cerrando el blanco de la salvación, Dios nos va a disciplinar con amor, nos va a traer nuevamente para que caminemos bajo la guía de su Espíritu Santo y de su palabra. No nos olvidemos, hermanos, que Dios es un Dios que cumple la disciplina. No es quizás como nosotros, hermanos, ¿sí? Que por ahí muchas veces prometemos y prometemos a nuestros hijos y nunca por ahí le corregimos, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? En muchas familias. Pero Dios es un Dios que cuando Él dice, lo hace. Y si andamos mal, Él nos va a traer al camino de bien. Porque su mayor anhelo es salvar. Y dice la palabra que Jesús dice, ¿no?, en San Juan, que es muy difícil que una oveja que haya sido comprada por Cristo Jesús, ¿no es cierto?, se pierda. Es muy difícil, porque Él lo va a traer de nuevo al redil. Jesús busca. Dice hay una canción que cantamos mucho, ¿no?, en muchas ocasiones. Eran 100 ovejas, ¿sí?, que tenía el pastor, pero al contarlas todas le faltaba una y dejó las 99 en el redil y fue atrás de la una que faltaba y se gozó mucho al encontrarla. Hermanos, Dios es un Dios que siempre quiere atraernos a Él. Él no quiere que nadie perezca, que nadie se escape de su disciplina, porque Él desea amarnos, hermanos. Sí, y ese amor tiene que ver muchas veces con disciplina. Una disciplina que nos lleva
a reconciliarnos, a volver a caminar nuevamente con nuestro Dios. En tercer lugar, una de las acciones también más de la fidelidad de Dios, hermano, tiene que ver que Dios es un Dios que otorga su misericordia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23. El profeta Jeremías, luego de lamentar por la terrible pérdida, ¿sí?, que había causado el imperio babilónico por mano del rey Nabucodonosor, ¿sí?, donde fue devastada la ciudad de Jerusalén, dice el profeta que reconoce la fidelidad de Dios, que por esa fidelidad en renovar su misericordia, todos no han sido consumidos. Muchos israelitas quedaron vivos, ¿sí? Muchos israelitas pudieron después del exilio volver a habitar Jerusalén. Hoy Jerusalén, sí, es una ciudad populosa nuevamente, pero en aquel tiempo la ciudad había quedado devastada. Y si no fuese, hermanos, por la misericordia de Dios, sí, el pueblo de Israel iba a perecer, él iba a quedar en la nada. Hermanos, y en eso quiero que recordemos nuestras vidas, ¿sí? En cuántas ocasiones Dios ha sido fiel con nosotros en renovar su misericordia, en ese favor inmerecido hacia nosotros. Dice la palabra que la paga del pecado era la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, nosotros, hermanos, por naturaleza deberíamos morir. Si no, deberíamos tener vida. Pero Cristo Jesús muere por nosotros, donde Dios establece su misericordia sobre cada uno de nosotros y nos hace salvo por gracia. Por eso es importante, hermano, entender de que Dios renueva su misericordia sobre nuestras vidas en cada momento. Y en eso contemplamos, hermano, cuántas veces le hemos fallado a Dios y Dios nos ha perdonado. Dios nos ha abrazado con su misericordia. Nos ha dado tanto que quizás muchas veces no nos merecíamos, pero Dios nos ha amado de pura gracia. Ha renovado su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque parte de su carácter, sí, veíamos hoy, una de las cualidades de Dios, de los atributos de Dios, es ser fiel. Y Dios, a lo largo de la historia, siempre se ha mostrado como un Dios fiel que cumple en extender su misericordia. Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. En cuarto lugar, Dios es fiel, hermanos, en extender su llamado. En el libro de 1 Corintios 1:9 dice la palabra: fiel es Dios, por la cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que Dios es un Dios fiel en extender su llamado. Hermanos, y aquí recordamos cuando Dios nos ha llamado a nosotros. Quizás cuántas veces Él ha golpeado nuestro corazón hasta que nosotros hemos dicho: sí, Señor, aquí estoy. Me rindo por completo. Me entrego, Señor. Y Dios nunca se ha cansado de llamarnos. Siempre dice que ha golpeado la puerta y esperó. Dice la palabra, ¿no? Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios golpea nuestro corazón y espera. Dios dice que sigue extendiendo su llamado. Y así podemos ver hoy, en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, tiempos difíciles, donde muchas personas han dicho sí al Señor. Donde muchas personas han buscado o sí han
escuchado y han atendido a ese llamado que el Señor le estaba haciendo en su vida. Y hoy, sí, quizás muchos ya son parte de una iglesia, parte del reino de Dios. Y Dios es fiel, hermanos, en cumplir su llamado. Vuelve a llamar una y otra vez. Amén. Amén, hermanos. Y en eso estamos convencidos de que Dios es un Dios que llama. Y aquí tengo dos cosas, hermano. Una es el llamado a las personas inconversas y otra el llamado a sus hijos. ¿Cuántas veces quizás por ahí estamos, como decía hoy, ¿no? Quizás no estamos caminando como Dios quiere y Dios dice, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Mira el camino por donde vas. Y Dios vuelve a llamarnos de nuevo. Por eso, hermanos, recordamos de que Dios es un Dios que extiende su llamado. Él es fiel en extender su llamado. En quinto lugar, Dios es un Dios fiel en librarnos de la tentación. Dice la palabra, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Hermanos, Dios es un Dios fiel, sí, que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo, sí, donde somos probados, donde nuestra fe es probada constantemente, donde muchas veces somos tentados de diferentes maneras, pero Dios siempre nos va a dar una salida y nunca nos va a dejar, sí, caer en la tentación, porque Él prometió, Él es fiel. Y si nosotros, hermanos, tenemos una relación plena con Dios y podemos escuchar su voz, su espíritu, su palabra, Dios siempre nos va a dar una salida junto con la tentación. Muchas veces caminamos y si caemos en la tentación, si caemos en el pecado, es porque quizás nuestra relación con Dios no está del todo bien. O quizás no hemos estado atentos y no hemos estado viendo la salida que Dios nos ha estado mostrando. Por eso, hermanos, entendemos de que Dios es fiel en cuidarnos. Amén. En proveer para nosotros una salida. En ayudarnos a no caer en la tentación. Dice que Dios no envía una tentación más grande de la que nosotros podamos resistir. Así que, hermanos, sí, Dios es fiel en ayudarnos en las tentaciones que podemos tener en nuestras vidas, sí, y junto con la tentación, acuérdense, dice que Dios enviará siempre una salida. Y hermano, es importante que a la tentación no se la enfrenta, a la tentación se huye. Por eso dice la palabra que habrá también una salida. ¿Sí? A la tentación no tenemos que hacer frente, tenemos que huir. Y Dios siempre nos va a indicar el camino por donde tenemos que escapar. Número 6. Dios es fiel en guardarnos del mal. Sí, Dios dice la palabra que Él nos guarda del mal. Él es nuestro dulce refugio en la tentación, pero también es nuestro dulce refugio en guardarnos del mal. De personas que quieren obrar con malicia hacia nuestras vidas, o también de situaciones, ¿sí?, que muchas veces somos expuestos, dice la palabra, de que Dios es fiel en guardarnos del mal. Dios es fiel con el infiel. Dice la palabra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 13. Voy a leer una parte del texto. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si alguna vez en la historia nos hemos equivocado, hemos dado la espalda a Dios, le estamos siendo infiel a Dios, dice que Dios es un Dios que Él permanece fiel con nosotros. Amén. Dios es fiel con el infiel. Y en eso, hermanos, podemos ver la fidelidad de Dios. Todos los días sale el sol sobre malos y buenos, sobre el infiel
y sobre la persona fiel. ¿Sí? Donde Dios demuestra su fidelidad a las personas que aún son infieles con Él. Este es nuestro Dios, hermanos. Y por último, hermanos, dice que Dios es fiel en perdonar nuestros pecados. Dice la palabra en el libro de 1 Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra dice que Dios es fiel en perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Nuestras deudas que tenemos con Dios. Él es fiel si confesamos nuestros pecados. Hermanos, Dios desea perdonar cada error nuestro y desea también hacer algo en nosotros. Dice la palabra que Él nos quiere limpiar, ¿sí?, de toda maldad. O sea, una vez que cometemos pecado, que caemos en el error, siempre está nuestra conciencia que nos acusa, donde muchas veces tenemos vergüenza de lo que hicimos, nos escondemos, pero Dios dice que busca al pecador. Busca ¿para qué? Para que el pecador reconozca y se arrepienta. Y Dios pueda perdonar su pecado y limpiar su conciencia de cualquier pensamiento de acusación. Dios nos da una conciencia limpia para que volvamos nuevamente a tener una relación plena con nuestro Dios. Hermanos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en eso, hermanos, bendecimos a Dios, porque cada uno de nosotros, hermanos, cometemos errores, fallamos. Estamos en un proceso de crecimiento y en ese proceso nos equivocamos una y otra vez. Pero Dios es fiel cuando nos arrepentimos, ¿sí? Y cuando vamos de rodillas ante su presencia. Dios extiende su amor, ¿sí? Extiende su fidelidad hacia nuestras vidas. Hermanos, quiero cerrar este tiempo de reflexión y quisiera que nos hagamos una pregunta. Hemos visto que Dios es fiel en diferentes maneras con nosotros. En diferentes acciones, Dios demuestra que Él es un Dios fiel. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? ¿Cómo estoy cumpliendo con el compromiso que un día le hice al Señor? ¿Cómo estoy cumpliendo ese llamado que Dios hizo en mi vida? ¿Soy fiel? ¿Estoy respondiendo con fidelidad a Dios? ¿Soy fiel con ejercer los dones que Dios me dio? ¿Soy fiel con darle a Dios lo que es de Él en mis recursos? Y que Dios, hermanos, nos lleve a vivir una vida fiel, porque Él es fiel. Y Él desea de que sus hijos se parezcan a Él. Si somos hijos de Dios, necesitamos ser fiel a nuestro Dios. Por eso, hermanos, deseo de que Dios nos ayude a ser fiel en nuestro pensar, en nuestro accionar, fiel en nuestro andar, en cada acción de nuestras vidas, que podamos responder a la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel con nosotros. Su fidelidad nos abraza, hermanos, todos los días. Que Dios los bendiga, es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.